de las cosas estructurales que pasa en el mundo es que la gente, a medida que cambia de situación social, a medida que la gente sale de la pobreza y se constituye en la clase media baja, esa gente tiende a comer más proteína animal que proteína vegetal. El caso de China es muy revelador. En China el consumo por habitante de carne vacuna 20 años atrás era de 1 kilo y ahora es de 3,4 kilos. La diferencia es toda la producción argentina de carne de un año, para que uno entienda a qué tipo de números estamos sometidos. Los chinos comían 8 kilos de pollo por habitante por año, ahora comen 12. Comían 22 kilos de cerdo, ahora comen 30. Y la soja para engorde de ganado, donde se consumían 12 millones de toneladas por año, ahora se consumen 68. Es otro mundo. Es un mundo distinto al mundo que va de 1929 al 2002. No es más el mundo donde un tractor cuesta cada vez más en términos de kilos de carne o en términos de toneladas de trigo. Es al revés, como dijo en su momento un economista. Hoy en el mundo 1 kilo de lomo vale más que 1 kilo de Audi. Y me pareció francamente interesante. Y esto no se veía durante 70 años. Por eso, durante 70 años, con las materias primas por el piso y con el país sin capacidad de hacer crecer su producción, la Argentina entraba cada 3 o 4 años en un proceso que se llamó de stop and go, o sea, de frenar y arrancar, arranque y parada, lo que también se dio a conocer en su momento como la restricción externa. Ahí en ese gráfico ustedes van a ver desde el año 1945 los bastones rojos son el crecimiento de la economía o la caída. Y la línea azul es la cuenta corriente externa de la balanza de pagos. Ahí es fácil ver que cada vez que hay 3 o 4 años donde la línea roja está bien alta, miren a la izquierda, primer peronismo, fíjense lo que pasa con la línea azul, va para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que en el crecimiento basado en el consumo, en la medida que la oferta de exportaciones era rígida, que Argentina producía siempre la misma cantidad de granos, la misma cantidad de carne y exportaba eso, cuando arrancaba un ciclo de desarrollo o un ciclo de desarrollo basado en la inclusión social y en el progresismo, o si uno quiere, dado que estoy en este ámbito, un ciclo nacional y popular, digo, para no tener que pelearme políticamente con nadie. Lo que seguro pasaba es que la Argentina arrancaba con un proceso donde reconocía derechos esenciales, derechos sociales, aparecía la jubilación, aparecía la justicia social, aparecía la justicia distributiva. Con todo eso subía el consumo y como la estructura económica argentina es una estructura completamente abierta al mundo. Piensen ustedes en la industria. Nosotros decimos que tenemos industria automotriz. Y de los autos que se fabrican en la Argentina, el 70% de los componentes son importados. O sea, la industria nacional en Argentina tiene un componente altísimo de insumos importados. De modo que cuando arrancan los ciclos de aumento del consumo, si usted no acompaña, si el país no tiene la capacidad de acompañar con el crecimiento de las exportaciones, a los 3 o 4 años, recurrentemente el país se quedaba sin dólares. ¿Por qué? Porque aumentaba la demanda y todo lo que se consume en Argentina tiene un componente importado, desde la ropa hasta los autos, algunos materiales de construcción, los bienes de capital, de toda la maquinaria que se invierte en Argentina, 66% viene a su vez del exterior. De modo que nosotros pasamos 60 años arrancando y parando, arrancando y parando. Miren en qué termina el 45, miren lo que pasó, bueno, ya digo, para venir más rápido hasta acá, el fin de ciclo de la convertibilidad, el 2000-2001. ¿En qué terminan esos ciclos? Esos ciclos se llevan el excedente externo. Al llevarse el excedente externo, el Banco Central se queda sin reservas. Cuando el Banco Central se queda sin reservas, lo que tenemos
es una crisis económica, pero además una crisis política. Todos los gobiernos en Argentina se van cuando el Banco Central se queda sin reservas. Para recomponer el equilibrio externo hay que devaluar. Uno devalúa, entonces se abarata el salario en términos de su capacidad de comprar bienes internacionales y miren, por ejemplo, en 2001-2002, como la línea azul, que es las cuentas externas, con la mega devaluación, vamos para arriba y salimos del déficit de la cuenta corriente, se recupera el equilibrio, pero obviamente se recupera el equilibrio externo con un equilibrio interno de un nivel de actividad muchísimo más bajo. Esto es crisis tras crisis tras crisis desde 1929. Lo que pasa en el mundo después de 2002-2003 es que ese desequilibrio de precios a favor de los productos industriales contra las materias primas y particularmente contra los productos agropecuarios se rompe y se da vuelta. El ingreso de China a la modernidad y al comercio mundial, y no solo China, India, Filipinas, Malasia, Tailandia, 50% de la población mundial empieza a mandar 30 o 40 millones de personas todos los años del campo a la ciudad, aumentando la productividad, aumentando explosivamente el consumo energético. Si uno va a Brasil, no tiene que ir a China, uno va a Brasil. Dicen que el gobierno de Lula sacó 37 millones de personas de la pobreza. Bueno, ahí ustedes tienen el consumo de pollo en Brasil. Brasil consume menos feijoao, menos poroto negro y más frango, más pollo. A medida que se da el ascenso social, viene el consumo creciente de proteína animal. Y la proteína animal se fabrica con soja y con maíz. Porque los chinos no comen más la soja como en 1953, que era lo mismo que comían los cerdos. Esto ya no es un chiste. Ahora, los chinos comen a los cerdos y comen a los pollos, y los cerdos y los pollos son los que a su vez comen el maíz y la soja. Por eso es que esa ruptura de la ecuación le generó a la Argentina, fíjense en este gráfico a la derecha, como están todos los bastones de la última década bien para arriba, los bastones rojos, y sin embargo la línea azul, que son las cuentas externas, no aparecen en negativo, se ponen en negativo recién hace 2 años. ¿Por qué se pusieron en negativo hace 2 años? Se pusieron en negativo hace 2 años, y acá está esto puesto mucho más chiquitito en los últimos 12 años, donde la línea roja es el excedente de las cuentas externas y la línea azul es el salario en dólares. Miren lo que pasó a la salida de la convertibilidad, la línea azul se desploma, el salario en dólares pasa de 100 a 30 o a 33, no importa para el caso. Y de ahí empieza a subir la famosa década ganada, que efectivamente para los trabajadores y para los sectores humildes nadie puede dudar de que haya sido esto una década ganada. Un aplauso acá, mínimo. Porque todo lo que viene es un poco peor en la charla ahora.